Estimado oyente, estás cordialmente invitado a acompañarnos en este tu podcast Descubriendo un gran tesoro. El día de hoy, mi compañera en Cristo, Mariana Cosío, y mi persona, Elías Arandia, te invitamos a poder acompañarnos en el estudio del libro de Tito, capítulo 1, 2 y 3. Esperamos que este estudio sea de bendición para tu vida. Bueno, entonces, no, que era Tito, ¿no? Tito, el libro de Tito. Tito es cortito, yo le decía al Santi y se reía. Pues esta vez que has leído, ni tan cortito, Tito. Tenía muchas cosas. Bueno, Sí, esta vez me pero gustaría que tú empieces, Mariana. bueno, el saludo, los saludos de Pablo, ¿no? Siempre son especiales, como él saluda de una manera distinta en las cartas que ha escrito y, y tiene que ver su saludo con algo de lo que va a hablar después, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo le saluda, ¿no? En esta carta que es para Tito, porque él le dice, soy Pablo, soy un siervo de Dios y soy apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esa parte, porque luego en el resto del capítulo va a hablar de personas que solamente estaban hablando, que solamente decían, conocían tal vez mucho de la Biblia, sabían muchas cosas sobre el cristianismo, pero en realidad no estaban viviendo nada de lo que ellos decían con sus bocas. Y, y, y eso es lo que dice, ¿no? En la segunda parte del versículo que acabo de leer, dice, al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, el pleno conocimiento de la verdad lo que nos lleva es a vivir piadosamente, a vivir para agradar a Dios. Y nosotros no podemos decir que conocemos plenamente la verdad y no vivir todas las cosas, bueno, nunca vamos a poder vivir a la perfección, pero sin ni siquiera esforzarnos en las fuerzas de Dios para vivir las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Creo que eso es lo que quería decir. Y bueno, como una cosa más, es que este tiempo estuve leyendo El progreso del peregrino y justo hace unos días soberanamente eh, hablaba es como el cristiano es el personaje principal y se va encontrando con diferentes personas a lo largo de su camino a la ciudad celestial. Y hace unos días lo que leí era que se encontraba con
con una persona que se llama hablador. Y esa era la característica, como describe en Tito, ¿no? El hablador sabe, conoce muchas cosas sobre la Biblia, puede hablar muy bien sobre eso, pero solo es un hablador, solamente de labios para afuera, sabe todas esas cosas. Y eso, eso era lo que quería decir. Wow, sí, me, me ha sorprendido ese contraste, ¿no? Que haces entre Pablo y los que se encuentran más abajo en el capítulo. Realmente tienes razón, los saludos de Pablo son muy especiales. Esta vez a Tito me llamó mucho la atención lo que le dice mi verdadero hijo en la fe. Mm, Fue un saludo bastante cariñoso, ¿no? mm, Y, y bueno, lo que estabas diciendo sobre el hablador me gustó mucho, ¿no? Porque tiene mucho sentido con lo que dice en el capítulo 3, ¿no? Del mismo Tito, en el versículo 9: no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo, ¿no? Y en todos los capítulos así como que se puede ver que una parte de la carta está dirigida a eso, como los judíos que pedían, ¿no? Que se circuncidaran y todo eso, y Tito y Pablo le está diciendo a Tito que eso no es realmente importante. Y como tú dices, seguramente estas personas, que Pablo también dice que lo hacían solamente por dinero, ellos sabían mucho de la ley judía, ¿no? Por eso reclamaban, decía, hay que hacer esto, hay que hacer este otro, hay que hacer aquello, y y sabían mucho, como tú dices, de boca para afuera, pero Pablo le está diciendo, no pierdas el tiempo discutiendo con ellos, porque es inútil hacer aquello, ¿no? Y, y bueno, si es inútil discutir con esas personas, es por una clara razón, ¿no? Y es lo que tú estabas diciendo, de nada sirve saber tanto, de nada sirve tener tanto conocimiento y poder debatir esas cosas, si al final no tiene crecimiento espiritual, no sirve para la fe, ¿no? Y me mm, hace pensar, ¿no? En lo que yo quería compartir. A mí la verdad me llamó mucho la atención el último versículo, ¿no? Pero antes de pasar a eso, quería, ¿no? Responderte una cosita más que decía, ¿no? En el versículo 13 del primer capítulo, dice, em, es la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe, ¿no? mm, Estaba hablando de esos falsos profetas y todo eso. Y en el capítulo 3 le dice que no pierda el tiempo discutiendo con ellos, pero en el capítulo 13 le dice que los reprenda con severidad para fortalecerlos en la fe. Entonces, es como que le está diciendo, no pierdas el tiempo discutiendo, pero tampoco significa eso que te valga, que no hagas nada al respecto, que no te sí, importe, que no que, les ames que a no esas les ames, personas. ¿no? Exactamente, porque les amas, tienes que reprenderlos y fortalecerlos en la fe, ¿no? Porque seguramente mucha gente, yo veo, ¿no? Hay muchas iglesias que tal vez los líderes están yendo por un mal camino, pero ¿a cuántas ovejas están llevando detrás de ellos? Que si con una buena enseñanza, con una buena doctrina, todas esas personas podrían ser literalmente lo que dice Pablo, ¿no? Fortalecidos en la fe. Y me encanta eso, ¿no? Dice, no pierdas el tiempo con ellos, pero ámalos, repréndelos, porque eso es lo que te estoy mandando a hacer, ¿no? Y a veces Mm, nosotros solo hacemos mitad del camino, por ejemplo, con las iglesias que hay en nuestra ciudad, ¿no? Algunas son de falsa doctrina, otras de mm, prosperidad, otras de sanaciones, etcétera. Y mucho nosotros entre de nuestra lo comunidad criticamos. decimos, ah, qué mal están esas iglesias, qué malas cosas enseñan, no vamos a perder el tiempo discutiendo con ellos, etcétera. Hasta ahí todo bien, hemos cumplido, pero no estamos cumpliendo esta otra parte de fortalecerlos en la fe, ¿no? No nos sentamos para decirles, oye, ¿sabes qué? No quiero discutir contigo, pero lo que estás haciendo está mal. Y yo quiero exhortarte a que puedas caminar más en la palabra de Dios, ¿no? A veces no vamos tan hacia ese sentido y creo que eso es
personalmente a mí, esta lectura me ha llamado en parte, ¿no? A este capítulo de Tito. Sí, me hiciste recuerdo, siguiendo, ¿no? Con el ejemplo que les estaba dando del libro del progreso del peregrino, lo que hace el cristiano es que, o sea, él lo conocía, ¿no? Sabía que él era un hablador y solamente quería tener un tema de conversación, no importa si era del mundo, la conversación, o si era de las cosas cristianas, con tal de que tenga algo de qué hablar, ¿no? Y su vida misma negaba todo lo que él estaba diciendo, y lo que él hace al respecto es que va y empieza a hablarle y a decirle: estás haciendo mal esto, no sirve de nada conocer tantas verdades de la Biblia y no vivir ninguna. Y le empieza a hablar así, ¿no? Y con el propósito, como tú dices, de que se arrepienta, de que vuelva, no de que vuelva, sino de que empiece a caminar por el verdadero camino de la fe, ¿no? Pero al final el hablador se va y no se arrepiente, pero como tú dices, siempre es importante hacer esa parte por amor a nuestro prójimo, ¿no? Porque ellos también son nuestro prójimo. Sí, sí, es verdad. Y decirlos, ¿no? También no es nuestra responsabilidad hacer que nos crean, solamente Mm, decirlo, ¿no? Y tener sí. la conciencia tranquila, como decía Pablo en sus otras cartas, ¿no? En Corintios, cuando le acusaban de ser como los falsos maestros, él decía: yo tengo mi conciencia tranquila, pero aún si no fuese así, Dios va a ser quien va a juzgar si lo que estoy haciendo es lo correcto o no. Entonces estaba tan seguro de que todo lo que había hecho estaba bien, de que a los que estaban mal los había reprendido en amor. Si no les habían hecho caso, bueno, eso ya era, ya no tenía que ver con él mismo, ¿no? Él estaba tranquilo y dijo: yo sé que cuando me presente delante de Dios, no voy a ser juzgado por esto. Esa es la tranquilidad de nuestra conciencia que tenemos que buscar, ¿no? Y, Mm, y tal vez ahora, personalmente hablando, creo que no tengo esa tranquilidad del todo. Siento que si en este momento volviese Cristo y me presentase esas cosas, ¿no? Y me diría: tú hiciste esto, tú hablaste de esto, hiciste lo suficiente, o solamente te quedaste callado viendo cómo los demás hacían las demás cosas. Mm, el Señor nos dé fuerzas mm, para poder hablar y no quedarnos callados, defender, ¿no? Y aparte de defender, también amar a nuestros hermanos al mostrarles la verdad, ¿no? sí, sí, nosotros vivirla también, porque siempre hay siempre hay un espacio tan grande entre lo que conocemos y lo que realmente vivimos, ¿no? En una prédica escuché eso hace tiempo, y al leer esto y me ponía a pensar también en mi propia vida, ¿no? Si bien hay personas que no son salvas, que solamente mm, no tienen sus vidas cambiadas y no solamente hablan, pero muchas veces nosotros en alguna medida hacemos eso. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y es tanto como tú dices, ¿no? Amar a nuestros hermanos, reprenderlos, y a las personas que no son cristianas, pero sí piensan que son porque saben muchas cosas, pero no viven nada, decirles, pero primero nosotros también, ¿no? Eh, Arreglar nuestras vidas, rogar al Señor que podamos vivir lo que sabemos, lo que conocemos, es también importante. Sí, muy importante. Mm, Eso le queda como guante a lo que yo quería decir, ¿no? A mí, de todo el capítulo uno, lo que más me llamó la atención fueron los últimos dos versículos, ¿no? ujú, Y me sorprende al leerlos ahora mismo, luego de todas las cosas que hemos venido diciendo,
porque me doy cuenta que Pablo no escoge las palabras al azar, está todo ahí, ¿no? Dice el versículo 15, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia, como estábamos diciendo, corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Ahí está lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ese abismo que a veces hay en nuestras vidas sobre lo que sabemos y lo que practicamos, ¿no? Y aquí Pablo refiriéndose obviamente a las personas que no creen, dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Y, y claro, uno cuando lee este versículo dice, no se refiere a mí porque yo sí conozco a Cristo, ¿no? Pero esta última vez que lo he leído, sí lo he sentido como una exhortación hacia mí, ¿no? Porque a veces como cristianos terminamos comportándonos como si nunca hubiésemos visto al Señor, ¿no? Y bueno, para dar un poco de contexto, lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención cómo empieza el versículo 15. Todo es puro para los de corazón puro. Yo he tenido siempre un problema con las canciones y las alabanzas. Y, y bueno, para la radio, mi papá me dijo que tenía que añadir más canciones, tenía que haber más variedad, ¿no? Y yo un poquito me estaba encerrando al principio solamente con algunas cosas y, Tranquilo. y bueno, no me pidió que le ponga más canciones. Entonces yo me puse a averiguar, ¿no? Y me puse a buscar más artistas, más letras y al ir buscando me di cuenta que habían tantas canciones tan lindas, con tan bonitas letras, de verdad, que jamás yo hubiese imaginado. Am, justamente, justamente hablaba contigo, ¿no? De eso hace tiempo. Y las canciones que yo al principio como que me estaba encerrando en eso era como, las letras eran dirigidas en un sentido, ¿no? Pero cuando vemos la Biblia, vemos que toda la Biblia habla de lo mismo, habla de Jesús, pero a la vez la Biblia habla de muchas cosas, todas apuntando a lo mismo, ¿no? Y me encantaron esas canciones porque hablaban de esas pequeñas cosas, pero siempre apuntando hacia Cristo. Hablaban del amor al prójimo, cómo apunta a Cristo. Y me di cuenta que, por ejemplo, entre las canciones en las que yo me estaba encerrando, no había ni una sola que era sobre amar al prójimo. Y la Biblia dice que es el segundo mandamiento más importante, y no había ni una. Y ya está, wow, realmente. Y y más allá de eso, justo hoy me encontraba, ¿no? Buscando más canciones y estaba buscando otros grupos y leía las letras y ya, wow, wow. Y yo, y yo eh, me mantenía encerrado, ¿no? Y cuando leí este versículo, yo realmente me sentí muy identificado porque hay varios ejemplos, ¿no? De varias canciones que algunas partes de su letra a mí no me convencían del todo, pero a veces trataba de encontrarle hasta las cinco patas al gato solamente para decir que estaba mal, ¿no? O sea, hasta el más mínimo detalle, hasta el más mínimo error, lo más chiquitito, yo ya decía, no, no, eso no. Pero eso, después de todo, no era tan un error. Después de todo, no era algo, algo que estaba equivocado, ¿no? A veces hay algunas canciones que hablan, ¿no? De cómo Dios dejó todo el cielo por venir a salvarnos. Y justo hoy día encontré otra canción que más o menos tenía la misma idea. Y luego al analizarlo dije, esto no es tan yocéntrico. Podría yo pensar lo que
que solamente estoy cantando hacia mí porque, claro, Dios vino por mí, porque yo soy aquí el centro de la atención y todo, ¿no? Pero vista en todo el contexto de la canción y esa nueva que encontré hoy día, no era tan yo-céntrico. Todo el contexto de la canción era cristocéntrico y viendo alabar a Dios y glorificarlo a Él, etcétera, ¿no? Y esa parte, esa pequeña parte, era parte de ese glorioso plan, justo como estábamos hablando la otra semana, ¿no? Mm, Dentro de toda la historia, una parte somos nosotros, como Cristo vino y dio su vida. La historia empieza con Dios y termina con Dios. Al final, el sacrificio de la cruz es para su gloria, pero también la Biblia dice que es por amor a nosotros, ¿no? Y justo en la lectura que hicimos en esta semana, en Pedro, en el capítulo 1, como dice, con cuánto precio de sangre Cristo los ha comprado y cómo ha dado su vida por tanto amor que les ha tenido, ¿no? Y, y ahí es donde yo me di cuenta y justo vino ese versículo y era como que Dios me estaba diciendo, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Y a veces yo trataba de encontrarle a todo algo que no era puro y que no era puro, como estas personas. No, si no te circuncidas, no. Si no haces esto, tampoco. Si haces esto, está mal, ¿no? Y al final los apóstoles tienen que ir, como decía en Hechos, tienen que ir y establecer parámetros, ¿no? Y dicen, estas tres cosas son las más importantes. Que luego la gente venga y diga otras cosas, lo importante es que ustedes cumplan estas tres cosas, ¿no? Y era como que mm, Dios me estaba diciendo, Elías, ¿por qué sigues viendo las canciones así? Si realmente tú fueses puro, entonces verías puro eh, lo que yo he inspirado a estos autores para poder componer, ¿no? Y claro, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a los casos muy extremos que yo estaba llevando. Y, y sobre todo, ya para terminar el versículo 16, ¿no? Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Y claro, yo era tan exigente con eso, yo decía de boca para afuera, ¿no? Decía, tiene que ser así, estrictamente así, no puede ni siquiera decir esto, si dice esto está totalmente equivocado, etcétera, ¿no? Hay, para dar un ejemplo más concreto, hay una canción que decía, eh, cuando yo vi la cruz, mis manchas yo lavé. Y yo decía, eso está mal porque tú no has lavado tus manchas, Cristo ha lavado tus propias manchas, eso no tiene ningún sentido, etcétera, 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 ¿no? Pero luego analizado más en contexto decía, realmente es como que nosotros cuando hemos visto al Señor, se han lavado todas nuestras manchas, ¿no? Entonces, entiendo lo que quiere decir, tampoco soy ya tan, tan, tan estrictamente malo con esas cosas, ¿no? Y luego también en la misma canción al principio decía que Dios se había obstinado o algo así, y yo decía, ¿por qué diría que Dios se ha obstinado? Eso no tiene ningún sentido, también decía, ¿no? Y luego cuando busqué la palabra en el diccionario decía, obstinarse es aferrarse a hacer algo y cumplirlo aún si parece que no tuviese mucho sentido. Y luego dije, es una palabra que da perfecta porque salvar a pecadores que no han hecho nada, que tú ni siquiera los necesitas, que por ti mismo tienes gloria absoluta, no necesitas a esas personas, pero aún así te has aferrado en enviar a tu hijo para salvarlos, no tiene ningún sentido. O sea, nadie diría, eso, ese regalo tiene sentido darlo, ¿no? Pero luego te das cuenta que así es el amor de Dios. Es tan maravilloso que para nuestra razón humana no tiene sentido. En el mismo libro de Corintios decía, ¿no? Para los sabios y los entendidos de este mundo, el evangelio no tiene sentido, pero para los que Dios ha escogido, aquellos que eran despreciados entre las personas, para ellos sí tiene sentido y ellos han visto la gloria de ese gran misterio, ¿no? Y luego yo estaba, wow, realmente, ahora sí veo que tiene mucho sentido, ¿no? La misma canción luego decía, y mi pobreza terminó, y yo estaba diciendo, ¿qué se refiere con esto? O sea, que ahora que conocemos a Cristo ya no vamos a ser pobres nunca más,
pero se refería a la pobreza espiritual, igual que en las bienaventuranzas. En Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No se está refiriendo a pobres materialmente, sino nosotros que sin Cristo éramos despreciables, pobres en espíritu, sin merecer nada, y en Cristo hemos tenido una posición. Entonces, cuando Cristo ha muerto por nosotros, hemos recibido una posición que es incluso superior a los ángeles, ¿no? Y tú te quedas como, wow, realmente nuestra pobreza espiritual ha acabado totalmente. Hemos sido transformados de un lugar a otro totalmente diferente, ¿no? Y así fui analizando cada parte y me di cuenta de que solo con ser muy estricto no estaba viendo lo puro que podía ser eso, porque mi corazón estaba muy duro, digamos, a eso, ¿no? Y le doy, Juzgando muy duramente. mm, definitivamente, sí. El Señor fue muy bueno conmigo, ¿no? Con eso. Realmente me Mm, ayudó bastante. Y, y, y me sentí mal porque yo muchas veces exijo tanto en las canciones bíblicas, pero luego no me hago problema por escuchar otras canciones que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué exiges tanto a eso y luego te pones a escuchar otras cosas, ¿no? Una vez ya lo compartí eso en una reunión de prejuveniles y, y realmente es así, ¿no? Esa vez yo estaba reclamando mucho también sobre esto de las letras y las canciones y los artistas, etcétera. Y unos días después estaba en el auto con mi papá y nos pusimos a escuchar música que no era cristiana, ¿no? Y luego yo digo, ¿no? Este versículo, aunque está hablando de los impíos, ¿cuántas veces yo me he comportado así, no? Digo, afirmar conocer a Dios, digo, tiene que ser así el otro, tiene que ser de esta manera, etcétera. Y luego, con mi manera de vivir, con las cosas que hago, con las canciones otras que escucho, todo eso se vuelve un sinsentido. No hay una congruencia entre las dos cosas. Hablas de una cosa y vives otra cosa, Elías. Entonces, todas esas cosas, todas esas mezclas que estaban sucediendo en mi corazón, hacía que yo no pueda ver la pureza que había en esas canciones, ¿no? Y, no sé, leer este versículo definitivamente fue muy directo hacia mí, muy directo. wow. Y yo creo que más bien yo me estaba yendo al otro extremo cuando estábamos eligiendo las canciones de la radio también. Eh, Más bien me estaba yendo al extremo de tal vez un poco pasar el límite de algunas cosas que no estaban bien en la letra y yo no estaba, bueno, en todo siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero am, en algunas cosas muy, muy importantes, em, no estaba hablando con claridad y daba a entender otra cosa, tal vez. Entonces, también eso, el Señor nos ayuda, ¿no? A no irnos a un extremo, pero tampoco al otro. Mm, Y que nos ayude eso, ¿no? A mí me impresiona lo que dice, porque en esta isla en la que estaba Tito, que era Creta, no dice, en el versículo 12 del capítulo 1 dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice, ¿no? Em, y tal vez por el contexto que los cretenses habían vivido, los que se convertían a Cristo, estaban tan acostumbrados a vivir de esa forma que después seguían tal vez viviendo así y por eso les empieza a hablar tanto, ¿no? En el libro de Tito, tantas cosas. A los hijos, a las mujeres, a los ancianos, a los jóvenes, a todos, de que vivan
no solamente de labios para afuera, sino que vivan realmente en el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, ¿no? Y, y no sé, no sé cómo explicar, creo que luego vamos a hablar más a detalle, ¿no? De eso, pero como dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Eso era lo que estaba pasando en Creta, todo estaba en desorden. Y, y Tito es enviado primero por Dios, ¿no? Para poner en orden su iglesia. Y puede que también en nuestras vidas todo esté desordenado, ¿no? Todo está fuera de su lugar, todo está tirado, está sucio. Muchas partes tal vez en nuestras vidas que hemos descuidado y tal vez a veces cometemos pecados que ya estamos tan acostumbrados como los cretenses, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados a hacerlo que ya ni siquiera nos damos cuenta. Y muchas cosas pueden haber así en nuestras vidas, pero Dios es el único que puede ordenar todo eso, ¿no? Y creo que esa es la exhortación que en general de todo el libro de Tito, ¿no? Que ordenemos nuestras vidas y que dependamos de Dios para eso. Sí, sí. Es una misión muy grande la que el Señor nos está poniendo. Realmente me gusta mucho la manera en la que lo ves. Ordenemos nuestras vidas, ¿no? Cuando viene alguien a mi casa, esos últimos 2 días con mi familia, antes de que vengan, nos ponemos a limpiar todo para recibir visitas. Y nuestra casa es lo más grande, entonces cuesta trabajito limpiarla. Y, y vamos desde izquierda, derecha, de arriba, abajo, limpiando todo lo que podamos limpiar, ¿no? Hasta el cansancio. Y cuando terminamos y vienen las visitas, nos sentimos bien de haberlos recibido en una casa ordenada, de que se sientan cómodos, ¿no? Y, y el Espíritu Santo no es una visita en nuestras vidas. El Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando Cristo le habla a sus discípulos en Juan, les dice, antes el Espíritu estaba con ustedes, pero luego de mi muerte y resurrección, el Espíritu va a estar en ustedes. Somos llenos del Espíritu y el Espíritu habita en nosotros. Y por eso Pablo en sus cartas también dice, ¿no? Recuerden que sus propios cuerpos no les pertenecen y son templo del Espíritu Santo. Y si nosotros, para personas como nosotros mortales, limpiamos así nuestra casa, ordenamos y queremos estar tan presentable, ¿cuánto más deberíamos hacerlo para el Espíritu Santo, que es Dios mismo que vive en nosotros? Mm. Y como tú dices, no, wow, definitivamente qué asombroso es. Me gustó mucho eso que dijiste. A veces estamos tan acostumbrados como estas personas están acostumbradas a esa vida, ¿no? Pero Pablo les dice
a través de Tito que la vida cristiana no es así. Y nosotros sabemos tan bien y estudiamos tan bien. Uno esperaría que nuestros corazones estén bien ordenados, estén bien limpios. Y a veces no es el caso, pero es por una simple razón, y es porque no dependemos en Dios. Y pensamos que podemos ordenar todo eso por nosotros mismos, ¿no? Y, y solitos queremos hacer todo, ¿no? Como que queremos hacer todo a la vez, ¿no? Pensamos que tenemos esa habilidad para hacer todo. En términos de limpieza, es como que queremos estar barriendo y trapeando al mismo tiempo y al mismo tiempo estar limpiando y al mismo tiempo desempolvando y, y no podemos hacer todas esas cosas a la vez, pero dependemos de nosotros y al final todo se hace un mayor desastre porque hemos hecho todo al mismo tiempo, a la rápida, mal y, y, y en vez de limpiar pareciese que hemos desordenado más, ¿no? No hemos terminado haciendo nada. Yo he visto eso muchas veces en mi vida, Mm. pero, pero el Señor es bueno y nos está mandando una muy bella exhortación en este libro de Tito. Nos está diciendo que descansemos en Él para ordenar nuestras vidas. Oh. Y siempre me pongo a pensar, ¿no? Si el Señor viniese en este momento, ¿cómo encontraría mi vida? A veces me siento listo, ¿no? A veces digo, sí, me siento con el valor de decir, ven Señor Jesús, ven, estoy listo para recibirte. Pero en otros momentos pareciese que digo, no, 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 todavía no, todo está sucio, Señor, no vengas todavía, por favor. Y esos son los momentos donde no dependo del Señor, donde me he dado cuenta que ese día no he orado, no he leído mi Biblia, he sido muy orgulloso, no sé. Tito se refiere a los no creyentes en este libro, pero cuidemos que como creyentes no pensemos que no podemos caer, ¿no? Cristo en Mm. su gracia nos ha salvado y nunca vamos a volver a esa antigua condición si realmente hemos creído en Él, ¿no? Porque su salvación está sellada por el Espíritu Santo. Pero, pero la Biblia dice, si me aman, guardan mis mandamientos, ¿no? Así es. Y, y bueno, no sé si va a alcanzar el tiempo para ir más a detalle sobre las cosas que luego dicen, pero hay, hay dos cosas que me llamaron la atención como hija, ¿no? Que Dios me estaba hablando como hija hacia mis papás y como hija suya también. Y, y es la rebeldía, ¿no? La rebeldía y la obstinación. En el capítulo 1, el versículo 6 dice, esto si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y luego en el 7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado. Y bueno, tú dijiste, ¿no? Que la palabra obstinado, si va a ser
referida hacia Dios, claramente no puede ser algo malo porque Él es el único bueno, pero la obstinación en los seres humanos es algo que creo que luchamos todos, ¿no? Pecaminosa. Que queremos, sí, es pecaminosa, exacto. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, incluso cuando no es algo importante. Por ejemplo, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero en cosas que no son importantes, cosas que eh, realmente podría hacerse de una manera u otra, no tiene importancia, pero nosotros siempre queremos que se haga como nosotros decimos, porque pensamos que nuestras ideas son mejores o que podemos tomar mejores decisiones y, y sobre todo con nuestros papás, ¿no? Eso es lo que este tiempo el Señor me estuvo hablando, rebeldía, obstinación hacia mis papás. Y, y claramente eso es una muestra de que muchas veces también soy obstinada y rebelde eh, hacia Dios, ¿no? Como su hija hacia Él. Y eso, claro, si nosotros no estamos obedeciendo a Dios y practicando eso diariamente en nuestras vidas, ¿cómo esperamos que vamos a ser obedientes a nuestros papás? Eh, realmente creo que la obstinación y la rebeldía, bueno, no creo, estoy segura que vienen del orgullo, ¿no? Sí. Y, y cuando, cuando somos obstinados o rebeldes hacia nuestros papás, también estamos pecando contra Dios. Y bueno, hacia otras autoridades también que hay en nuestras vidas, no pueden ser profesores o tal vez de algunas personas que sean mayores que nosotros que están escuchando esto, tal vez jefes o en caso, no sé, estoy pensando de las mujeres, tal vez sus esposos, no sé. Y que, que hay que orar realmente mucho para que el Señor cambie eso en nuestras vidas, es algo con lo que vamos a luchar todo el tiempo, ¿no? Que nos ayude a ser complacientes en el sentido de que cuando, cuando difiramos con otra persona sobre algo que realmente no es importante la manera en que se haga, podamos aceptar también la manera de hacer las cosas de las otras personas. Y sí, creo que eso era lo que quería decir. Es muy sorprendente lo que nos compartes. Justo aprovechando el tema que tocaste, ¿no? Del capítulo 1 para poder pasar al capítulo 2, es lo que estás explicándonos en una manera más extensa, ¿no? Y realmente me sorprendió porque me hace recuerdo a Efesios y a Colosenses. En Efesios y en Colosenses se presenta una lista de cómo tenemos que vivir como hijos de luz. Y sobre todo en Efesios, por lo menos se habla primero a los hijos, luego a los padres, luego a las esposas, luego a los esposos, luego a los siervos. Y pareciese que es como que está separado, ¿no? Entonces, para esto es para esto, es para esto. Y ya ves, leía y decía, ok, de esta parte de la Biblia me sirve hijo y, y ya, por el momento ese me sirve, decía, ¿no? Pero no me daba cuenta que la Biblia dice, toda la escritura es útil para enseñar toda. Entonces, esa parte no era como que, esto no aplica para mí porque siervo, yo no trabajo, no tengo un jefe, entonces esto no se aplica a mí. Luego, esposa,
esto no se aplica a mí. Esposo, todavía no soy esposo. Y así, ¿no? Sucesivamente iba pasando las cosas como si no se aplicasen a mí. Pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y como para complementar con una experiencia, am, tanto tu papá como mi papá son ancianos en nuestra iglesia, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mi papá lo estaban poniendo a prueba, porque en la iglesia se hace como un periodo de prueba para los ancianos, ¿no? Y el pastor leyó la parte de Timoteo, de Primera Timoteo, donde habla y decía, siempre me voy a acordar de ese versículo, decía, ¿cómo puede gobernar a la iglesia si no puede gobernar su propia casa, ¿no? Y aquí dice que tiene que tener hijos creyentes que den buen ejemplo, ¿no? Y, y yo me acuerdo que ese día me miré con mi hermana, nos pusimos un poco reprendidos, ¿no? Porque estábamos siendo piedra de tropiezo para mi papá. Decía yo, ¿qué va a ver la iglesia si yo me comporto mal y no le obedezco y cosas así? No van a pensar que mi papá es capaz de mantener ese cargo y no es por su culpa, es por mi culpa como hijo que no estoy obedeciéndole, que no estoy haciéndole caso, que no me estoy subiendo. Y como tú dices, que a veces soy tan obstinado que hago problemas de cualquier cosa y soy una piedra de tropiezo para mi papá, ¿no? Entonces, esta parte que pareciese que se dirige solamente a los ancianos, también se dirige a mí, porque es como que Dios me está diciendo, tú como hijo de anciano, tienes que ser ayuda para tu papá, como hijo tienes que ayudarle, obedecerle, acompañarle, ser de apoyo para él, no una piedra de tropiezo, ¿no? Y lo que tú dices es así, realmente a veces como hijos somos piedras de tropiezo muchas veces por lo obstinados que somos, ¿no? Y, y como iba diciendo, en Efesios se habla de muchas cosas, pero si miramos, y aquí en Tito va dirigido a lo mismo, porque Pablo es el mismo que escribe ambas cartas, cuando leo la parte de siervos, digo, por ejemplo, no aplica a mí, yo no trabajo, no tengo jefe, pero en el colegio tenía profesores que eran autoridades, tenía maestros que tenía directores que eran autoridades y, y a todos ellos yo también tenía que someterme, ¿no? Y me chocó mucho, ¿no? Lo que dice en el versículo 9 de Tito 2, dice, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos, no deben ser respondones. Y aquí la idea básica es que si tienes una autoridad, el esclavo, su autoridad es su amo, tienes que hacer todo lo posible para agradarlo y no debes ser respondón. Y yo me ponía a pensar, incluso como hijo, mi autoridad es mi papá, mi mamá, y yo a ellos tengo que agradarlos, tengo que ser un buen hijo, y esto, no deben ser respondones. Y yo como hijo, ahí metiéndole, ¿no? Mis cosas, haciendo problemas, diciéndolo, no, pero esto, no, pero aquello, y la Biblia está diciendo, no debe ser respondón. O el versículo 6 que se dirige específicamente a los jóvenes, dice, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y seriedad de tu enseñanza. Sorprendente. Otra vez dirigido hacia nosotros, los jóvenes, en el sentido en el que tú estabas hablando, obediencia a nuestros padres. Tenemos que hacer todo tipo de buenas acciones, ¿no? Y más aún, más peso para mí, que ahorita estoy hablando sobre eso, ¿no? Y para que mi enseñanza, para que esta enseñanza tenga integridad y seriedad, tengo que vivir. Por eso dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos. Pero claro, si yo en la iglesia estaba comportándome mal, estaba haciendo problemas a mis papás, etcétera, a esa edad, ¿no? De hace cuántos años habrá sido eso, era muy niño, pero no puede haber eso, ¿no? Y no solamente en la iglesia, cuando los demás me ven, en mi misma integridad de mi casa, en mi intimidad, ahí tampoco puedo ser un hijo desobediente, ¿no? Porque no hay congruencia y muchas veces fallamos, como tú dices, somos muy tercos, no somos obedientes, pero
Pero la palabra de Dios aquí nos está llamando a ser hijos obedientes, ¿no? Y me encanta mucho el versículo 10, me encanta mucho, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Es como que la gente nos está viendo, la gente está viendo cómo somos con nuestros padres, cómo somos con nuestros maestros, con nuestros directores, cómo somos como hijos, cómo somos Mm. con nuestros hermanos. Nos están viendo. Y si en nosotros ven lo mismo que pueden ver en la gente del mundo, ¿dónde está nuestro ejemplo como hijos, no? Y yo creo que una hermosa oración que podríamos hacer al Señor es que nos ayude a ser incluso en eso como Jesús, porque aún Jesús, en las pocas partes que se habla sobre cómo él era como hijo, realmente es asombroso, ¿no? En Lucas capítulo 2, cuando dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en conocimiento de Dios, es como, Señor, ayúdame a ser así. Esa debe ser nuestra oración como jóvenes, ¿no? Señor, ayúdame a ser como Cristo, a crecer no solamente en mi estatura y verme aparentemente por fuera cada vez más maduro, más adulto, no, Señor, ayúdame por dentro a ser más sabio, a entender más de ti, a vivir más para ti, para que pueda con mi vida como hijo y en esta etapa de nuestra vida como hijos, como adolescentes, pueda yo glorificarte a ti y adornar el Evangelio. Mostrar a todos que lo que estoy predicando es verdad, que lo que tú haces, Señor, cambia todo. Ayúdame a hacer eso. Esa debe ser nuestra oración como jóvenes, ¿no? Sí, realmente todos estamos en el mismo camino, como dices. A mí me sorprendió cómo se puede aplicar, como tú dices, tanto para un siervo que se sujete a su autoridad terrenal, como para un hijo, como para una esposa, como para todos, ¿no? Y yendo con eso, hay algo que me gustó mucho, ¿no? Al volver a leer el versículo 4 y 5 de Tito 2. Lo que me gustó es que dicen, no, las ancianas tienen que enseñar esto a las más jóvenes. Y yo puedo decir, entonces yo soy la más joven, yo no tengo que enseñar a nadie porque yo soy joven. Pero siendo yo joven, hay niñas, hay personas, hay mujeres que son más pequeñas que yo y yo puedo ser de la misma manera, enseñarles de la misma manera, no, bueno, no de la misma manera porque las ancianas están en otra etapa de su vida, pero yo puedo enseñarles lo mismo porque como dicen estos versículos, está hablando del contexto de ellas que sería como esposas, pero aunque yo todavía no lo soy, igual todas estas cosas se pueden aplicar, ¿no? Como dice, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y bueno, ahí yo la primera vez que he leído, la verdad, así como tú estabas diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo ahí? Enseñan a las jóvenes a que amen a quienes, a las personas que estaban más cerca de ellas, o sea, a sus maridos y a sus hijos, a los que están en su propia casa. Entonces, ¿quiénes son los que están en mi propia casa? Mis hermanos, mis papás, son los que están en mi propia casa, ¿no? Y si yo no les amo a ellos ahora que todavía soy joven, ¿cómo espero que en un futuro voy a amar a esas mismas personas que van a estar en mi casa? Si no ejercito el amor ahora, ¿cómo pienso que luego lo voy a hacer? Así de por arte de magia voy a empezar a amar a las personas que están en mi casa
realmente es algo que es un hábito, no se va haciendo un hábito. Si yo le trato mal a mi hermano, le trato mal a mi hermana o a mis papás, voy a hacer lo mismo en el futuro con mis hijos, con mi esposo, si es que el Señor quiere que yo tenga, voy a hacer lo mismo con ellos. Y, y en eso también, ¿no? O ser prudentes, puras, esas dos palabras se aplican, ¿no? Como la palabra prudentes, por ejemplo, también está antes en el versículo 2 del capítulo 2 para los ancianos, que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Y luego en el versículo 6 exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y en el versículo 5 se está repitiendo la misma palabra, ¿no? Entonces la prudencia también es algo que no solamente se aplica para, para las personas que se está hablando en este versículo, o puras, hacendosas en el hogar, era otra cosa, que si yo ahora que estoy viviendo con mis papás, no ayudo en mi casa, no estoy acostumbrada a ayudar a mi mamá en las cosas de la casa, ¿cómo pienso que luego yo lo voy a hacer por mi cuenta? ¿Cómo pienso que ahora siendo ociosa y estando interesada solamente en las cosas como mis estudios o, o incluso puede llegar a ser, ¿no? Como si nuestro ministerio o lo que servimos en la iglesia se empieza a tomar un lugar que no corresponde que tenga en nuestras vidas y se vuelve todo para nosotros, descuidando también nuestras casas como jóvenes. ¿Cómo pensamos que luego en un futuro de la nada voy a ser hacendosa en mi casa, por ejemplo? O amables también, eso es otra característica que nos dice a todos, ¿no? Ser amable. Y, y sujetas a sus maridos es su autoridad terrenal que Dios ha puesto, ¿no? Entonces, esos son mis papás. Y luego, al final, te das cuenta que todas estas virtudes que mencionan estos versículos, uno puede empezar, tiene que empezar a vivirlo desde ahora, ¿no? Y, y como tú decías, siempre dependemos de Dios para ordenar nuestras vidas y la razón por la que muchas veces no lo hacemos es, es porque estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces, realmente es mi oración que el Señor nos ayude a todos a no solamente ser oidores y, y habladores también, sino hacedores. Y sí, eso es lo que quería decir. Wow. No, ejemplos así hay en toda la Biblia, de verdad. A Josué, antes de que muera Moisés, ya se le decía, esfuérzate y sé valiente. Todo ese tiempo se le estaba preparando a Josué para que algún día reemplace a Moisés. No se le decía, bueno, tú no hagas nada hasta que llegue el día donde le reemplace y ahí recién te vas a ir preparando todo y ya. No, todo ese tiempo, todo ese transcurso de tiempo ha sido preparado para que cuando llegue el momento, él esté listo, él esté preparado para eso. Dios lo estaba preparando toda su vida para ese momento. De la misma manera también podemos ver a David, ¿no? Que él era un hijo obediente con su padre, él iba, cuidaba de las ovejas, era responsable con esa tarea que su papá le había entregado. Cuando venían amenazas, él las combatía con valor, con confianza en el Señor. Y desde tan pequeño realmente, como decía el pastor, ¿no? El dulce cantor de Israel, tan chiquitito escrito el Salmo 23, increíble su confianza en el Señor. Y, y toda esa preparación desde su juventud, todo ese amor que le tenía a su rebaño, cómo lo defendía de los
de las amenazas que se acercaban, cuando su papá le dijo, ve y dales este anuncio a tus hermanos, él fue, los encontró, vio a Goliat, él ya estaba listo para pelear, porque todo ese tiempo, él mismo dice, todo ese tiempo cuando venía un león o atacaba un oso, yo ya estaba listo. Dios ya me había preparado. Ahora estoy preparado para esto, estoy listo. Cuando fue rey, él sabía cómo cuidar a un pueblo, cómo tener amor por ellos, porque había defendido a las ovejas toda su juventud cuidaba de las amenazas a su rebaño. Entonces, cuando estuvo a cargo de todo el pueblo de Israel, él sabía cómo amar a ese pueblo, cómo cuidarlo, cómo luchar por ellos. Dios lo había preparado toda su vida a David, toda su vida a Josué, y hoy nos está preparando a nosotros. Como tú dices, esos versículos aplican a nosotros, ¿no? En el versículo 2 dice, enseña a los hombres mayores a, y luego tú dices, yo soy un joven, no soy un hombre mayor. Pero como tú dices, en el 6 dice, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. No está diciendo, y de esta otra manera, anima a los hombres, no. Está diciendo del mismo modo. Todo está en un mismo sentir, todo está en un mismo pensamiento, tanto para las mujeres ancianas como para los jóvenes, hombres ancianos, hombres jóvenes. Y lo que tú dices es resumido por Cristo en unas palabras tan hermosas, realmente. Si eres fiel en las cosas pequeñas, vas a ser fiel en las cosas grandes, ¿no? Eh, si en este momento de nuestras vidas nos preparamos, somos buenos hijos con nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, somos buenos hermanos mayores en nuestros casos y cuidamos a nuestros hermanos con esa ternura. Cuando algún día seamos padres, cuando tengamos otras responsabilidades, vamos a estar preparados para eso, vamos a estar listos para eso, porque Dios te prepara durante todo este tiempo. No, no te dice, no nos está diciendo ahora en la Biblia, muy bien, Elías, cuando seas hombre mayor, ahí recién vas a hacer esto. O no está diciendo, cuando seas mujer mayor, recién van a hacer eso, ¿no? No, no dice eso. Todo está en un mismo pensamiento. Como, como tú dices, tenemos que prepararnos desde ahora. Para que así como David cuando llegó y se enfrentó a Goliat, él dijo, estoy listo porque Dios está conmigo. Cuando Josué murió Moisés, vino el ángel y le dijo, tú estás ahora a cargo. Él se levantó y le dijo al pueblo, síganme, yo los voy a guiar. Y con las fuerzas de Dios fue y conquistó Jericó. Entonces, Dios es tan compasivo con nosotros que en todo este tiempo nos está preparando para que cuando en nuestras vidas, de todos los oyentes, cuando en nuestras vidas lleguen momentos diferentes, otras etapas en nuestra vida, no vamos a ser siempre jóvenes, vamos a tener otras etapas, pero si hemos sido fieles en la etapa de la juventud, fieles en la etapa de la niñez, vamos a ser fieles también en la etapa de la adultez. Y eso solamente porque Dios nos está cuidando. Fiel es aquel que descansa en el Señor. Fiel es aquel que honra al Señor en todo momento y siempre está refugiado en sus promesas y confiado en sus fuerzas. Eso es lo que debemos hacer como jóvenes. Gracias, Mariana, por tan linda reflexión. No, no aplica solo para las mujeres jóvenes. Todos, todos tenemos ese llamado. Todos tenemos ese llamado. Como tú dices, muchas palabras se repiten varias veces. Vivir sabiamente, ser prudentes en tu versión, ser puro se repite también. Me encanta lo que dice sobre los hombres mayores, ¿no? Dice, deben tener una fe sólida, estar llenos de amor y de paciencia. ¿Cómo yo como joven voy a tener cuando sea adulto una fe sólida si todo este tiempo no he estado edificando sobre Cristo mi fe? No va a aparecer, como tú dices, por arte de magia el día que sea adulto una fe sólida. Tengo que estar edificando mi fe sobre Cristo todos estos años para que cuando sea adulto mi fe sea sólida. Tengo que aprender a amar a mis hermanos y a mis papás para que cuando sea adulto esté lleno de amor
Y tengo que aprender a no ser respondón y ser paciente para que cuando sea adulto también tenga paciencia. Todas esas cosas la Biblia nos está mostrando ya desde ahora y es tan hermoso ver cómo cada cosa está tan diseñada tan perfectamente para que cuando llegue el momento en Dios estemos listos. Y sí, algo que quería decir para terminar es que, no sé, a mí a veces me parece, ¿no? Como que Dios, los ejemplos que dabas, ¿no? Como Dios le preparó a David cuidando tantos años las ovejas para que un día pueda ser el rey de Israel. Pero en sí esa preparación era parte de su vida también. No es que, digamos, la parte en la que él era rey era, Más importante. esa era cuando su vida empezó y antes de eso solamente era la sala de espera, digamos, ¿no? Sino que todo eso, lo que estaba pasando en su vida, todo eso él lo ha vivido para la gloria de Dios y su objetivo no era ser rey, su objetivo era glorificar a Dios en todo lo que estaba pasando en su vida, en cada una de las etapas que él estaba viviendo, ¿no? Y eso es a lo que al final apunta todo el libro de Tito, como dice en el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, esa es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos, porque vivimos como vivimos y nos vamos a esforzar en sus fuerzas para que nuestras vidas sean santas delante de Él, es porque estamos aguardando por esa esperanza bienaventurada de su manifestación y porque, y porque realmente queremos serle agradables en todo lo que hagamos y en todas las etapas en las que vivamos, ¿no? Y sí, eso quería decir para terminar. Sí, somos pueblo de Dios. Nos ha comprado con sangre y nos ha dicho, sean santos porque yo soy santo. El que los ha salvado es santo. Sean santos, dice. Y realmente es increíble, ¿no? Como en Tito 3 continúa con la misma idea que tú estabas diciendo, ¿no? Dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Yo creo que esa es una declaración de fe del cristiano. Mm. Que esa sea nuestro meditar, nuestro pensar. Desde el principio, Dios no me salvó por las buenas acciones que hice, solo por su misericordia. Me lavó y quitó todo pecado de mí y me dio un nuevo nacimiento, una nueva vida. Como decía Pedro, esta no es una nueva vida que va a acabar. Es una vida eterna, una vida que vamos a vivirla por siempre con Cristo en su presencia. Por eso el versículo 7 dice, por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la
la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Vivamos como que tenemos esa seguridad. Vivamos como que realmente confiamos en Cristo, que dependemos de Él en todo momento y que queremos hacer todo como tú dices. Cada momento de nuestras vidas es especial, cada momento es para su gloria. En todo momento, ahora como jóvenes, podemos glorificar a Dios, darle honra a Dios. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer. Y yo creo que esa es la razón por la que Dios inspira a Pablo para que divida, ¿no?, las cosas. Él podía haber puesto ordenanzas para cristianos y poner ahí todo. Pero la razón por la que los separa y pone hombres, mujeres, jóvenes, hijos, siervos, es para decirnos en cada etapa de tu vida, tú debes glorificar a Dios. En cada Mm. etapa de tu vida, tú puedes glorificar a Dios. Por Y eso cada está etapa es separado. diferente, ¿no? Mm, Cada etapa es diferente, no es lo mismo, pero en todo, como tú dices, todo está en un mismo sentido y el mismo objetivo de adornar eh, la doctrina de Dios, de nuestro Salvador. sí, que ese sea nuestro deseo. Adornemos la doctrina de Dios. Confiemos en que Él va a regresar. Estemos seguros de estar listos para cuando Él vuelva, con nuestros Mm. corazones ordenados, con nuestra conciencia limpia, para que cuando Él regrese corramos a sus pies con la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Porque Cristo nos ha dado esa seguridad. Cristo nos ha dado a su Espíritu Santo que, que se derramó sobre nosotros en abundancia. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, somos capaces de glorificar a Dios, somos capaces de adornar su doctrina y somos capaces de ordenar nuestras vidas para la gloria de Dios. Esperemos con ansias ese momento y Mm. vivamos cada día sabiendo delante de quién estamos viviendo. Sí. Bueno, Elías, quisieras empezar a orar para terminar. Ese sería un privilegio. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el libro de Tito, Señor. A veces lo pasamos tan desapercibido, Señor. Vemos otros libros y a veces no tomamos en cuenta con tanta seriedad que toda tu escritura es útil para enseñar, toda tu escritura es útil para reprendernos, Señor, para corregirnos y para llevarnos a santificación. Oh Señor, qué hermosos tesoros nos has hecho descubrir en este libro. Gracias, Señor, por las maravillas de tu ley que han sido mostradas hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer cada día más pequeña esa brecha entre lo que conocemos, Señor, y lo que vivimos. Que todo lo que estamos entendiendo hoy, Señor, que todo lo que tú nos estás enseñando, podamos ponerlo en práctica en tus fuerzas, Señor. Nos has dado a tu Espíritu Santo. Él nos llena de poder y de fuerzas para poder hacer esto, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a ser buenos hijos. Ayúdanos a ser buenos jóvenes. Ayúdanos a glorificarte en el lugar donde estemos, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a ordenar nuestras vidas para ti, Señor, y que todo nuestro ser sea para tu gloria. Que podamos derramarnos, Señor, como un sacrificio vivo y santo. Ahora, Señor, en este momento,
nuestra vida, cada etapa de nuestra vida, el hoy, Señor, te lo queremos derramar a ti, te lo queremos dejar a ti, Señor, como un sacrificio vivo. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos a buscar ser iguales a Cristo. Ayúdanos a anhelar ser como Él. Y así podamos entregarte un sacrificio que es vivo y que es santo. Oh Señor, te damos gracias porque tú nos has abierto nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Tú nos has dado el entendimiento para que podamos, Señor, hablar sobre tu palabra. Te pido, Señor, por todos nuestros oyentes, por todos nosotros, Señor, tus hijos, por tu gracia, que nos ayudes a no solamente ser habladores, que nos ayudes a no solamente ser oidores y realmente adornar con nuestras vidas tu santo evangelio, Señor. Te pedimos que nos des corazones que anhelen más que nada esa esperanza bienaventurada de que tú regreses, Señor, y que digamos con toda confianza y con todo afecto: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, nosotros te estamos esperando, te estamos obedeciendo en tus fuerzas, estamos haciendo todo lo que podemos en ti para vivir las vidas que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y el que nos santifica hasta su llegada, Jesucristo. Amén. Querido Radio Escucha, esperamos que esta meditación haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor te ayude a encontrar muchos más tesoros en su palabra y que nos regale hambre y sed por el gran tesoro que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Eso es todo por hoy, pero con la esperanza de volver a encontrarnos contigo en una próxima oportunidad. Dios mediante, muy pronto.